El pasado 16 de octubre se celebró el Día Internacional del Anestesiólogo, una especialidad de gran relevancia para la medicina y que en muchas ocasiones estos profesionales pasan de manera, digamos, un tanto anónima, pero son muy importantes. Hoy vamos a dedicar justamente a este tema el segmento para la familia y es un gusto entonces recibir en nuestro programa al doctor Osdrely Rodríguez Vargas, quien es el jefe del servicio de anestesia del Hospital Manuel Fajardo, y desde ya muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Felicidades siempre. Muchas gracias. Primeramente, me gustaría entonces, doctor, definir qué es la anestesia. Bueno, si definimos la anestesia como por concepto, es la pérdida de la sensibilidad de una parte del cuerpo o del cuerpo de manera general, pero sería muy simple a la hora de definirlos. Para la otro es el alivio del dolor por cualquier vía, ya sea natural o con medicamentos para diferentes procederes. Sin embargo, de una manera más sencilla y que se entienda, la podemos definir simplemente en 4 palabras. Es decir, analgesia, hipnosis, sedación y la relajación muscular. Es decir, la analgesia es el alivio del dolor. La hipnosis es un estado de conciencia que el paciente es capaz de relajarse y extraerse del medio exterior. La sedación, por supuesto, fundamental, no solo para la anestesia, para muchas actividades de la vida. Y bueno, la relajación muscular muy necesaria para que el acto quirúrgico se desempeñe sin ningún tipo de dificultad. Doctor, siempre he escuchado decir que la anestesiología es una de las especialidades más complejas dentro de las ciencias médicas. ¿Nos cuenta por qué? Sí, la anestesiología, independientemente de que es una especialidad anónima, sí es una especialidad muy compleja. Muy compleja porque abarca varias especialidades dentro de las ciencias médicas. Un anestesiólogo tiene que tener conocimientos de fisiología, conocimientos de anatomía, conocimientos de farmacología. Un anestesiólogo tiene que tener conocimientos de medicina interna, ya que se involucra mucho con la medicina interna, de terapia intensiva, que es una parte de la anestesia como tal. Además, el manejo de las otras especialidades que cohabitan en una unidad quirúrgica con el anestesiólogo, ya sea la cirugía, ya sea la neurología, ya sea la ortopedia. Es decir, que tiene que tener conocimientos de todo para poder desenvolverse y que todo sea con éxito dentro de una operación, que es como se dice, o de la unidad quirúrgica de manera general. En algunas ocasiones hemos escuchado a alguien decir, bueno, el anestesista nos lleva y nos trae de vuelta. Pero ¿cuáles son las funciones que tiene el anestesiólogo en un salón de operaciones, en un acto quirúrgico? El anestesiólogo tiene varias funciones, es decir, muchas veces nos limitan a la unidad quirúrgica. Sin embargo, el anestesiólogo se desempeña fuera de la unidad quirúrgica, sobre todo en las unidades de control del dolor, es decir, aliviando el dolor o erradicando el dolor de un paciente que ya tenga de manera aguda o de manera crónica. Ahí entra el dolor oncológico, que es muy importante y a veces muy difícil de controlar, pero a lo que más se dedica un anestesiólogo es aplicar la anestesia al paciente quirúrgico. Es decir, que el anestesiólogo, su función es cuidar a ese paciente antes de que vaya al acto quirúrgico, durante el acto quirúrgico y después del acto quirúrgico, y de ser necesario brindarle atención intensiva a ese paciente para que todo salga lo más satisfactoriamente posible para el paciente, que es la función o a lo que nos dedicamos todos. Entonces, nosotros. ¿cuántos tipos de anestesia existen? A ver, de manera general, no siempre la anestesia tiene que ser aplicada por un anestesiólogo. Existe la anestesia local, es decir, es la que se infiltra, ya sea en la piel para quitar una verruguita, ya sea para suturar una herida, que esa necesariamente no la aplica el anestesiólogo, pero es un tipo de anestesia. Existe la anestesia general, que es la que conoce todo el mundo, la que dice todo el mundo, no, a mí me duerme. Sí. Cuando me vaya a dar anestesia, a mí me duerme porque yo no quiero ver, ni sentir, ni oír, ni sentir, ni ver nada. Y está la anestesia regional, que es aquella que duerme una parte solamente del cuerpo, ya sea en dependencia de la cirugía que se vaya a aplicar, de la cintura hacia debajo, ya sea un hombro, ya sea la cadera, etcétera, que es la que a las personas muchas veces le tienen miedo. No, a mí me dicen en la calle, a mí me cogieron la raquidia y me dijeron que podía no moverme más, quedarme paralizado. No es real. No. Claro. La anestesia ya
desde el 16 de octubre de 1846 surge como especialidad. Es decir, que ya casi llevamos 2 siglos de actividad. Sin embargo, el boom o el desarrollo más grande de la anestesia es en los últimos 50 años por las tecnologías modernas que surgieron y todo, y eso va desarrollándose. Se conoce mucho de la anestesia. Sabemos todas las complicaciones que puedan producirse durante la anestesia. Cada anestesia que se aplica es en dependencia de las necesidades que va a tener ese paciente y de la cirugía que se vaya a aplicar. A lo mejor si le tienen miedo al anestesiólogo, es posible, pero que le tengan miedo a la anestesia, no, ¿verdad? A ver, ya usted comentaba que es una de las especialidades y explicaba por qué es una de las especialidades más complejas que tiene las ciencias médicas, justamente la anestesiología, y que nos comentaba también debe dominar desde el punto de vista quirúrgico e intensivo. Pero sería bueno entonces que nuestros televidentes conocieran cómo se prepara un anestesiólogo para aplicar estos métodos que usted explicaba. En nuestro país, uno de los mejores programas de formación de ciencias médicas es la anestesiología. Es una especialidad que tiene 4 años para que un anestesiólogo gane el grado de especialistas. A partir de ese momento es que empieza a desarrollarse. Es decir, que desde el primer año que un residente se vincula a la anestesia, comienza una preparación bastante intensa. Es una especialidad bastante intensa por lo abarcadora que es. Como explicaba anteriormente, hay que tener conocimientos de fisiología, porque si no, no es posible. De anatomía, hay que conocer el cuerpo humano. De farmacología, si se pone a ver, son especialidades muy complejas, como especialidades propias. Claro. Un especialista la tiene que llevar, conocer. Además, ya a medida que avanza el programa de especialidad de la anestesiología, ya empiezan muchas vinculación con la parte clínica de la medicina, es decir, enfermedades como tal, es decir, el asmático, el hipertenso, que tantos hipertensos tenemos, el diabético, que es uno de los pacientes muy complejos, no solo para el anestesiólogo, sino para cualquier médico que lo tenga que tratar. El anestesiólogo además también controla una parte de la terapia intensiva, es decir, o el manejo intensivo de este paciente. Tenemos que saber el control ante una urgencia que se presente, ya sea que nos llegue o que se presente durante el salón. Por ejemplo, un infarto, un paciente con un síndrome coronario agudo, el anestesiólogo tiene que saber cómo salga proceder adecuadamente. Claro. Es decir, un síndrome coronario agudo es lo que se conoce en la calle como un infarto, que se produzca dentro de un salón, o un paciente que se complique desde el punto de vista respiratorio. También nosotros tenemos que saber. Por eso entonces también es tan importante esa comunicación que se establece cuando existe la posibilidad, no hay una emergencia, y entonces esa comunicación, esa consulta que tiene el paciente con el anestesiólogo. ¿Qué le recomendaría a usted a esos jóvenes que se sienten motivados por la especialidad luego de graduarse de ciencias médicas? Ya nosotros, por lo menos en el Hospital Fajardo y en muchos lugares de aquí de la ciudad, fuimos de los primeros o de los pioneros que empezamos a graduar o a preparar estudiantes de otros países, además de los nuestros propios. Y a pesar de que las condiciones son difíciles en estos momentos, siempre les recomendamos, lo primero, conocer la especialidad, en qué consiste la especialidad. Eso no nos lo preparan en la carrera de medicina. Normalmente uno se gradúa y no sabe lo que es la función siquiera de un anestesiólogo. Eso es lo primero que debe de saber alguien que se vaya a dedicar a la anestesia. Lo otro, que es una especialidad prácticamente anónima. Si busca reconocimiento, no lo va a encontrar en una unidad quirúrgica en ese sentido. El mérito se lo lleva el cirujano. Sí, el mérito se lo lleva siempre y el creo cirujano. que el mérito es compartido. Muchísimas gracias a usted, doctor, por compartir con nosotros. Felicidades en su nombre a todos los anestesiólogos en nuestro país. El pasado día 16 de octubre el mundo celebró un día que resalta la labor de cada uno de ustedes. Ha sido un gusto tremendo conversar esta tarde con usted. Muchas gracias.